Hola a todos, en el presente video vamos a seguir estudiando la historia de la antigua Grecia. En este caso nos vamos a centrar en la etapa arcaica que se desarrolla desde el siglo VIII al siglo V antes de Cristo. Cuando hablamos de la etapa arcaica tenemos que comprender que en este periodo de la antigua Grecia se da una creciente expansión colonial y aparejada con esta expansión colonial, es decir, producto de esta expansión colonial sobre todo, se va a producir un gran desarrollo comercial y así también se va a empezar a utilizar posteriormente la moneda como material de intercambio dentro de este desarrollo comercial que hacíamos mención. Esta expansión colonial, este desarrollo comercial, va a traer aparejado el crecimiento de muchas ciudades griegas, como lo pueden ser Atenas, Esparta, las estamos señalando en el mapa, Tebas, Delfos, ¿sí? Corintios, Argos. Entonces, el crecimiento de estas ciudades va a impulsar, como decíamos, por supuesto, el desarrollo comercial y el florecimiento de muchas de ellas. Dos ciudades que vamos a destacar en esta etapa arcaica van a ser Atenas y Esparta. Por eso los invito a que en los próximos segundos hablemos un poquito brevemente de cada una de ellas para hacer mención y para que conozcan los rasgos más importantes. Hablemos entonces de Esparta. En la imagen estamos viendo un soldado espartano. ¿Por qué? Porque Esparta era un pueblo guerrero. Pueblo entonces guerrero, un pueblo muy disciplinado, soldados muy disciplinarios, temerarios. Toda Grecia le tenía miedo a los espartanos que iban a la guerra, no les importaba nada. A diferencia de Atenas, Esparta era una ciudad un poco más detenida en lo que era el desarrollo comercial. Era un grupo de 5 aldeas rodeadas de montañas y, como decíamos, un pueblo básicamente de soldados, un pueblo guerrero. Ahora bien, durante el siglo IX se va a destacar en lo que era Esparta la figura de este señor que vemos aquí, que es el gran Licurgo. Licurgo, les cuento, era un sabio espartano, ¿sí? Que supo dar, gracias a su legislación, una organización, para decirlo de una forma bien sencilla, política a Atenas, es decir, estructuró políticamente, a Esparta, ¿sí? Sigamos con Licurgo, pero hablemos de antes. ¿Por qué? Porque Esparta anteriormente, antes de Licurgo, es decir, estaba gobernada, vamos a ponerlo aquí, Esparta estaba gobernada por dos reyes, pero atentos con esto, porque estos reyes no gobernaban, sino que tan solo reinaban, ¿sí? Lo que era el gobierno en sí de Esparta estaba manejado por el Senado, un Senado que poseía 28 miembros, todos ellos nobles y de 60 años de edad. Ahora bien, les cuento que el Senado proponía y redactaba ni más ni menos que las leyes y estas luego se aprobaban en la Asamblea del Pueblo. Muy bien, hecho un repasito por Esparta, ¿qué les parece si nos vamos a hablar un poquito de Atenas? Y antes de destacar esta figura que ya se asoma por debajo, que es la figura de Solón, les cuento que Atenas era una ciudad-estado, vamos a ubicarlo aquí, marítima. Esto significa que el desarrollo comercial de Atenas estaba dado sobre todo por el gran intercambio comercial que había en su puerto. Entonces, cuando hablamos de Atenas, hablamos de un gran desarrollo comercial y cabe decir también cultural. ¿A diferencia de quién? A diferencia de Esparta, como vimos hace algunos segundos.
Ahora bien, dos hechos importantes entonces a destacar en lo que es la historia de Atenas en esta etapa arcaica, sobre todo que es la organización y fundación de este imperio marítimo que va a dar impulso y fama a Atenas dentro de la Grecia antigua, y claro está luego la organización de la democracia o gobierno del pueblo por el pueblo mismo posteriormente, ¿sí? Pero antes de hablar de democracia, quiero que resaltemos la figura de Dracón, que fue un gran legislador. Y nos vamos a referir a Dracón, este gran legislador que mediante sus leyes organizó previamente Atenas, porque luego de Dracón lo va a seguir este señor, que es ni más ni menos, como estamos viendo, que Solón. Vamos a quedarnos con la imagen de Solón. Hablamos de Solón, ¿por qué? Porque Solón, sabio, legislador, vamos a ponerlo aquí, dio una constitución a los atenienses. Dio una constitución entonces a Atenas, ni más ni menos. En esta constitución, por ejemplo, pidió o estableció poner en libertad, mejor dicho, a los esclavos, por ejemplo, y también les cuento que para aquel entonces la sociedad de Atenas estaba fuertemente dividida en clases sociales. Ahora bien, esta división de clases sociales va a estar contemplada en esta Constitución y todas ellas participaban de la Asamblea Popular que se reunía en el Ágora, que era la plaza, ¿sí? La plaza principal donde se reunían, como decíamos, las asambleas, donde se daba la actividad más importante de la ciudad. Ahora bien, la Constitución de Solón, les cuento, la estamos marcando, no puso fin, claro está, a esta división, estas diferencias de clases sociales que había en Atenas, pero sin embargo va a aparecer algo muy importante posteriormente, que es la famosa tiranía de Pisístrato, que nosotros queríamos hacer mención, porque puede que en algún libro de historia ustedes la encuentren. Tiranía de Pisístrato. Y hacemos mención a Pisístrato, ¿por qué? Porque él va a conservar durante su gobierno ni más ni menos que la constitución de Solón. Luego de Pisístrato le van a suceder sus hijos, que son Hipias e Hiparco. Para que ustedes se den una idea, por supuesto, si están interesados en que desarrollemos un video con respecto a la tiranía de Pisístrato, lo pueden pedir debajo de este y con gusto lo haremos. Los invitamos a que sigan estudiando los videos de la Grecia antigua para así comprender cómo se van formando las civilizaciones más importantes de la historia mundial. Gracias por acompañarnos hasta aquí.